Muchos esperaban que la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner sea el fin de su liderazgo, de su posicionamiento político, pero por lo que se vio esta semana parece ser una etapa diferente en la cual sigue ratificando ese liderazgo ante los sectores oficialistas actuales y también dentro del propio peronismo. Vamos a hablar con Santiago Lloseta, que es consultor político, para hacer un análisis de esta semana muy particular, ¿no? Con la imagen de Plaza de Mayo, con lo que pasó ayer en Parque Lezama. Santiago, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bien, muchos pensaban que era el fin de Cristina, su detención, pero parece ser otra la visión, por lo menos lo que dejó esta semana, ¿no? No, bueno, si contáramos las veces que se decretó el fin de la figura política de Cristina Kirchner, creo que daríamos la vuelta al mundo, claro, varias veces. A ver, yo creo que en un punto lo que hizo fue hasta, si querés, reafirmar esa conducción de liderazgo de Cristina del sector del peronismo. Hizo algo, creo que es más importante todavía, que es unificado la base electoral del peronismo, donde había una fragmentación. Hoy hay una unidad, y es una unidad en defensa de la figura de Cristina, en contra de la proscripción, en contra de su encarcelamiento injusto, si querés. Entonces me parece que bajo esa temática de lawfare, de persecución política, de donde es un juicio totalmente viciado, donde la Corte Suprema ni abrió la causa, porque si la abría la tenía que declarar inconstitucional. Me parece que eso le dio una potencia hoy a la figura de Cristina, que hacía tiempo no la tenía, y que pone al peronismo, bueno, en otro juego, que no estaba acostumbrado, pero en otro juego. Sí, además, con cosas que parecían impensadas poco tiempo atrás, ¿no? Que ciertas figuras del peronismo que estaban alejadas de Cristina hoy estén cerca, inclusive a apoyo de otros sectores políticos, ¿no? Como la propia izquierda, en donde también sale a respaldar públicamente, digamos, el no a esta proscripción. Eso impensado, ¿y qué camino abre hacia adelante? Sí, a ver, impensado dentro del propio peronismo. Fíjate que los únicos que quedaron afuera son la CGT, o sea, personajes que no tienen ningún tipo de voto. Sí, lo de la izquierda hay que destacarlo. Me parece que hasta históricamente es una decisión diferente y además importantísima. Entendieron el contexto en el cual estamos hoy. Pero bueno, entiendo también que lo que hay enfrente para este sector político, para el sector del peronismo, para el sector de todas estas vertientes, logra esa unidad. Ahora, esa unidad me parece que lo más importante, como te decía recién, no es dirigencial, sino la unidad, la importancia es la unidad de la base electoral. Esa unidad le va a permitir a la dirigencia tener algún tipo de chances para pensar de cada octubre. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hay de las bases, ¿no? Las bases dieron el apoyo a este momento difícil por el cual está atravesando la expresidenta. El tema, ¿qué pasa con la dirigencia, no? Porque a veces no hay esa comunicación tan directa entre la base y la dirigencia, ¿no? No, a ver, en ese sentido, sí, me parece que sí. El peronismo perdió en los últimos años, sobre todo, bueno, con el gobierno de Alberto Fernández y después con la irrupción de Javier Milei, perdió la brújula de saber hacia dónde estaba yendo o qué pensaba su base electoral. Se alejó bastante de ella. Me parece que lo que vimos en estos últimos procesos electorales de este año, donde podemos hablar de un promedio de 50% de ausentismo, tiene que ver con eso. Claramente tiene que ver con eso, pues son sectores mayormente de niveles socioeconómicos más bajos, que son fuertemente agredidos por este gobierno, pero que no encontraban o no encuentran todavía, si querés, representación del otro lado, o sea, quien los defiende. Esa representación debería ser del peronismo, si querés, históricamente. Entonces me parece que ahí la base te puede ordenar y alinear, más allá de lo que algún que otro dirigente, como te decía, la CGT no entienda que no tiene que haber un alineamiento en defensa de la figura de Cristina Kirchner. Pero yo siempre lo que digo, o tomo, además porque tiene un sentido, las palabras de Patricia Bullrich después de la elección
en el 2023, donde se impone Milei, cuando ella quiere llegar a un acuerdo, imponerle un acuerdo al PRO con la Libertad Avanza, y ella dice algo, el acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO se dio en las urnas. Con la dirigencia ya se va a dar. Hoy, un año después, tenés ese acuerdo. ¿Es potente, no es potente? Lo podemos discutir, lo que quieras. Pero, y no es la misma base electoral que votó a Milei en el 2023 que la está apoyando hoy en el 2025. Pero me parece que es eso. En definitiva, lo que te marca la unidad no es la unidad dirigencial, sino la unidad de la base. Y en ese sentido me parece que la condena a Cristina logró algo importantísimo para el peronismo. Esta semana Santiago publicaba algo en X, en el cual decía algo así como que el peronismo sabe lo que hace, pero ya la Libertad Avanza no sabe lo que está haciendo. Sí. ¿A qué se refería esa definición? A que el peronismo está aglutinándose, unificándose para defender a Cristina Kirchner, sabe lo que tiene que hacer en relación a la coyuntura que pasa. Sí. Como te decía, salvo alguna que otra excepción, el resto está muy consciente de que hoy hay que defender a la figura de Cristina porque es defender a la figura del peronismo. Eso queda clarísimo que la unidad para el peronismo de cara a la elección de la provincia de Buenos Aires es importante si quiere dar pelea, y la Libertad Avanza no sabe qué hacer. Me parece que es eso, la Libertad Avanza no sabe qué hacer con esta coyuntura que está pasando. También a modo de si querés, de socarrón, yo decía, bueno, ya nada va a ocurrir de acuerdo al plan, porque esto vino a romper toda esa dinámica, y en ese sentido también porque la Libertad Avanza no tuvo injerencia en esto que pasó, y me parece que quedó muy marcado. Fíjate que perdió la agenda totalmente el presidente Javier Milei, y bueno, fíjate que se fue 10 días al exterior. Entonces en ese sentido es que la Libertad Avanza no sabe qué hacer, no tiene control de la situación, de lo que está pasando, y tampoco sabe cómo revertir en algo que había sido eficaz, que era la división de sus opositores. Bueno, en ese sentido no sabe qué hacer para revertir esa unidad que se está dando sobre la figura de Cristina. Claro, claramente la imagen de esta semana fue la unidad del peronismo, inclusive de sectores, como decimos hoy, que estaban alejados de la propia Cristina. Pero esa unidad, ¿será contención o con conflictos, o no va a haber conflictos en el camino de acá a septiembre-octubre? No, claramente va a ser contención. Me parece que no hay ninguna duda de que la dinámica que por ahí veníamos viendo respecto a lo que se discute por ahí de fondo sigue estando. Uno puede entenderlo válido o no. Me parece que son cuestiones que en el peronismo más se discuten siempre. Pero lo que sí, que haya unidad con tensión está bien porque es normal. Lo que no puede haber es unidad, si querés, con caras largas. Son una unidad que no tenga una representación donde la gente diga, bueno, se están uniendo para defender lo que yo entiendo o lo que yo quiero que pase del peronismo hacia mi representación. Si eso no se da, bueno, ahí sí va a tener un problema. Por lo que estamos viendo, parecería ser que va en ese camino, la unidad para defenderse del ataque de lo que es la política económica del gobierno de Milei. Me parece que si va sobre eso, sobre la figura de Cristina Kirchner, va a tener una potencia electoral el peronismo que hasta hace un mes no la tenía. Cuando hablamos de unidad con tensión, ¿hablamos más que nada de las diferencias que hay en lo programático? No, que la verdad yo no vi ningún programa todavía, como para que haya una tensión programática. Me parece que hay una tensión de acuerdo a pensar el futuro. Es decir, bueno, Cristina hoy está proscripta. La única forma de que se rompa la proscripción contra Cristina es que en el 2027 haya un gobierno peronista. Haya un gobierno peronista con intenciones muy diferentes a las que tuvo el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, en ese sentido, sí, me parece que va a haber tensiones, pero para ver quién encabeza ese proyecto. Pero me parece que es normal, y hasta en un punto que es sano que suceda, que se discuta, que haya diferentes miradas, pero sí pensando en los intereses de la gente. Bien. Santiago, gracias por el contacto, un abrazo grande. Un gran abrazo para ustedes, que tengan buen día.